Es un gusto, ¿verdad? Es un gran gozo volvernos a ver, estar unidos todos como familia, ¿verdad? Como familia de la fe, como hermanos, como miembros del mismo cuerpo. En esta ocasión vamos a ver un tema, hermanos y amigos, que es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que es de interés para cada uno de nosotros. Sí, como usted puede ver el tema ahí en esta ocasión, en la presentación, ¿verdad? En la diapositiva, el tema en esta ocasión es: existe una sola iglesia. Bueno, más bien este es el principio, ¿verdad? El principio es: existe una sola iglesia, y este principio consta de 4 clases, ¿sí? De 4 clases que, pues a lo mejor por el tiempo lo podemos hacer en 8, ¿verdad? Dependiendo lo podemos hacer en 8, podemos dar las 4 dependiendo del tiempo, ¿sí? Pero como es clase en esta ocasión, pues me gustaría que participáramos, ¿verdad? Yo sé que muchos tenemos ahí comentarios, inquietudes, algo que aportar, ¿verdad? Preguntas, etcétera, ¿verdad? Entonces me gustaría que todos participemos, ¿sí? Y vamos a comenzar ahí con esta clase, ¿verdad? Todo cristiano debería saber cómo identificar a la iglesia verdadera, ¿sí? Mateo 16:18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? El Nuevo Testamento, amigo y hermano, utiliza la palabra iglesia más de 100 veces, ¿sí? Obviamente es una palabra muy importante, pero ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Es acaso simplemente un lugar para adorar? ¿Es la suma de todas las denominaciones religiosas? ¿O es algo más personal y espiritual? ¿Sí? Y además, ¿cuán importante es la iglesia? ¿Tiene Jesús una iglesia a la cual debamos pertenecer para ser salvos? ¿Sí? ¿Hay solamente una iglesia? Bueno, vamos a responder a esta pregunta, ¿sí? Y vamos a aprender más en cuanto a la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Dónde y cuándo comenzó la iglesia y quién fue el fundador? Vamos a meditar en estas preguntas. ¿Dónde y cuándo comenzó la iglesia y quién fue el fundador? Efesios 2:19 al 22 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:19. La existencia de la iglesia implica que alguien la tuvo que haber fundado, ¿sí? La simple existencia de la iglesia significa que alguien tuvo que haber fundado la iglesia. Pero ya que hay tantos grupos religiosos actualmente que reclaman ser la iglesia verdadera, bueno, pues esta es una pregunta, es una duda, ¿verdad? Una pregunta, una interrogativa que se genera, ¿sí? Ya que hay tantas iglesias actualmente, vemos como hay muchas denominaciones. Bueno, pues yo creo que en algún punto de nuestra vida tenemos esa pregunta, ¿verdad? Nos preguntamos, bueno, pues ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo es posible hallar la correcta? ¿Sí? Y en esta ocasión vamos a meditar en eso. Para esto debemos hacernos unas preguntas sencillas, ¿sí? Y buscar las respuestas en la Biblia, ¿sí? En la palabra de Dios. Luego debemos de comparar lo que vamos a ver con lo que descubrimos contra las religiones que reclaman ser la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, para confirmar si esto es verdad, ¿sí? Y estas son las siguientes preguntas. Vamos a meditar en las siguientes preguntas. Pregunta número 1: ¿quién fue el fundador de la iglesia? Número 2: Cristo, ¿verdad? Este está, ya, ok, bueno. Vamos a meditar en estas preguntas, ¿sí? ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Bueno, Cristo, ¿verdad? Dijimos que Cristo, bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde y cuándo comenzó la iglesia? ¿Y cuántas iglesias fueron establecidas? ¿Sí? Vamos a empezar con la primera pregunta: ¿quién fue el fundador? Actualmente hay muchos nombres asociados con las diferentes iglesias, ¿sí? Por ejemplo, hay unos nombres que se asocian con los luterianos, ¿verdad? Luteranos. Otros que son metodistas, la iglesia de Inglaterra y muchas más, ¿sí? Vemos muchos nombres que se asocian con diferentes tipos
de iglesias, de denominaciones. Bueno, de hecho, algunos religiosos, alguna gente religiosa piensa que Juan el Bautista fue quien fundó la iglesia, pero esto es imposible, ¿verdad? Que sí. Para aquellos que conocemos y hemos leído un poquito más acerca de la Biblia, del Nuevo Testamento, vemos que esto es imposible. Además, hay muchas iglesias actualmente que han tenido diferentes fundadores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunos nombres ahí como Enrique VIII, ¿sí? Ahí lo podemos observar en la presentación. Juan Calvino, John Wesley, José Smith, Martín Lutero, John Knox, Elena White, ¿sí? Charles Russell o Mary Baker Eddy, ¿sí? ¿Podemos encontrar algunos de estos nombres en la Biblia? Es pregunta, ¿verdad? ¿Acaso podemos encontrar alguno de estos nombres en la Biblia? No, no, ¿verdad? No podemos encontrar. La verdad es esta, ¿sí? Cristo prometió construir su iglesia, lo vimos en Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Note que en este versículo que vemos aquí, ¿verdad? Utiliza la palabra iglesia, ¿sí? La palabra iglesia es una palabra que es singular, ¿verdad? ¿Qué significa singular? De uno, ¿verdad? No es plural, como que dijera iglesia, ¿verdad que no? Sino iglesia, ¿sí? Iglesia, hablar de iglesia, mi iglesia, no está hablando de la suya, de su iglesia. Correcto. Es correcto, ¿sí? Si usted tiene algún comentario, ¿verdad? Que quiere aportar y quiera comentarlo, puede hacer con toda confianza, ¿sí? Sí, hermano. Fíjese, hermano, que ese texto lo agarran mucho los católicos, ¿Sí? los que aparentemente son bien estudiosos. Claro. Dicen, no, aquí está ese primer papa, hermano, siempre así, que he platicado con gente que son católicos, bien estudiosos. No, el primer papa fue Pedro, y aquí está el pasaje, y se bajan de ahí. Pero Cristo ahí está diciendo sobre esta roca, lo que no está mostrando sobre él mismo, pues obviamente. La roca, recordemos que la roca es Cristo. Sí, siempre en muchos pasajes del Antiguo Testamento se le conoce como la roca. Es correcto, claro que sí. Bueno, vamos a ver, volviendo a este punto, a esta idea, ¿verdad? Que algunas personas creen que Juan el Bautista fue el que fundó la iglesia. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista en Mateo 14, 10 al 11? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Mateo 14, 10 al 11. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella lo presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron. Sí, muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Qué vemos, verdad? Vemos ahí que Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad? Fue asesinado. 2 capítulos después de este evento, en Mateo 16, ¿verdad? Que vimos, es el versículo que acabamos de ver, Jesús le hace la promesa. Leemos la promesa de Jesús de edificar su iglesia, ¿verdad? En Mateo 16. En Mateo 16, 18. Sí, Mateo 16, 18. Bueno, vamos a responder ahora a continuación algunas preguntas, ¿sí? Mateo 16, 18, vimos que quería Jesús su propia iglesia, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Mateo 16, 18, vemos en el versículo que dice que Jesús edificaría su propia iglesia, ¿verdad? Hacer esa promesa. Y vamos a ver, quiero que me acompañen a contestar estas preguntas. Vamos a ver lo que dice. Ahora sí le voy a pedir que me acompañen a abrir sus Biblias, por favor. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y el que lo tenga lo puede dar lectura, por favor. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me han comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Y ese es el más? Hechos 20, 28. Ah, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muy bien, gracias, hermano. ¿Pertenece la iglesia a Cristo?
De acuerdo con Hechos 20:28, ¿pertenece a la iglesia de Cristo? Sí. Vemos que dice ahí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahí. Ahora vamos a ver Romanos 16:16. A ver, ¿quién se lo sabe? Romanos 16:16. Sí. Todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. Pregunta, ahora vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Lleva la iglesia el nombre de Cristo? Sí. ¿Sí? Correcto. Ahora vamos a buscar Colosenses 1:18-24. Por favor, ¿tienen que leer lectura? Colosenses 1:18-24. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todos tengan eminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta el 24, por Hasta favor. el 24. Sí. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Y ahora que, en base a que acabamos de ver este versículo, ¿verdad? Vamos a contestar esta pregunta. Y la pregunta es Cristo la única cabeza de la iglesia? Sí. ¿Cristo? Es correcto. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Sí. Otro pasaje ya en Efesios 1:22 y 23, por favor. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo tiene en todo. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué dice la pregunta? ¿La iglesia es el cuerpo de Cristo? Amén. Amén, ¿verdad? De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? El versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo tiene, que lo llena en todo. ¿Sí? Y Efesios 4:4-6, ahí más adelantito, por favor. 4:4-6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, gracias. Pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hay en la Biblia? Una sola, ¿verdad? Nos está diciendo ahí un Señor, una fe y un bautismo, sí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí. Vamos a leer lo que dice Mateo 15:13 al 14. 15:13 al 14. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Mateo 15:13 y 14. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, los ciegos son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Sí, hasta el 14. Muy bien, gracias. Fíjense,
Esta advertencia, amigo hermano, es muy fuerte. Vamos a volver a leer, por favor, ahí el versículo. Mateo 15, 13 y 14 dice, respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Sí? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice? Ambos caerán en el hoyo. Esta advertencia es muy fuerte. Estas palabras son muy fuertes y el castigo es muy severo. ¿Sí? Y en su opinión, ¿verdad? En su opinión personal, ¿cuáles son las plantas que no plantó Dios? Las denominaciones, ¿verdad? Vemos cómo hay muchas denominaciones, ¿sí? que no fueron fundadas por Cristo, sino por el hombre. ¿Sí? Las escrituras muestran que Jesús no tuvo una conexión con las sectas religiosas de su época, ni estableció ninguna de ellas. ¿Sí? Vemos cómo en el tiempo de Jesús aún existían muchas sectas, ¿verdad? Muchos grupos religiosos, ¿sí? Y Cristo no fundó ninguno de estos grupos, ¿verdad? Ni estableció ninguno de ellos, no tuvo relación con ninguno de ellos. La mayoría de las iglesias, ¿verdad? Como se hacen llamar, que vemos en el mundo hoy, son instituciones que fueron creadas, que fueron fundadas por los hombres, ¿verdad? Por el hombre. Estas instituciones religiosas, ¿verdad? Fueron fundadas por el hombre, en los últimos siglos, ¿sí? Vemos que estas denominaciones son recientes, no son desde el origen, ¿verdad? No son desde la antigüedad, en el tiempo de Jesús. Además, Mateo 7, 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, hermano. Un comentario más. Adelante. Cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, ahí nos dimos cuenta que ahí inicia toda la confusión en la iglesia y empiezan las personas a crear la secta religiosa. Incluso ahí empezó el primer papa. Cuando estudiamos Pérgamo, entonces de ahí nos damos cuenta que la iglesia pura del Señor pues es la iglesia de Cristo. Todas las demás nacen en ese periodo de Pérgamo. Sí. De hecho, la palabra denominación, ¿verdad? Hace referencia a denominarse de original. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, un dólar, usted puede ver un dólar, ¿verdad? El dólar se denomina, ¿sí? De 4 monedas de 25 centavos. Sí, vemos un ejemplo, estos 25 forman 25 centavos, ¿verdad? Son 4 monedas que forman un dólar. Bueno, este se denomina del original, ¿verdad? Que es el dólar. Bueno, actualmente las denominaciones se denominan de la iglesia original, ¿sí? Para que exista la iglesia tuvo que haber habido una iglesia original, ¿sí? Entonces vemos que esas denominaciones se denominan de la iglesia original, por lo tanto no son la iglesia original, ¿verdad? No es la iglesia Cristo fundó. Y volviendo al versículo, en el versículo de Mateo 7, 21, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay un detalle, hermano, con eso. Desde el principio, cuando Dios saca al pueblo de Israel, nosotros nos dimos cuenta de que cuando Moisés se va a traer las tablas de la ley, cuando ya regresa están todos cambiados, ¿verdad? Porque unos con unas ideas y otros incluso están adorando ahí un becerro de oro. Entonces ahí se ve lo que Dios quería que hiciera nada más, o sea, el pueblo de Israel. Otro ejemplo, cuando los profetas de Baal, que ellos estaban haciendo cosas diferentes, estamos viendo que Dios va a destruir a todos aquellos que hagan cosas que Él no edificó, como a los profetas de Baal, nos dimos cuenta que ahí todos fueron. Entonces lo mismo va a pasar ahora. O sea, nosotros tenemos que entender que todo lo creado, como lo vimos ahorita también, todo lo creado debajo de los cielos, que somos todos y cada uno de nosotros parte de la creación, tenemos que adorar al único Dios, que es nuestro creador, nada más. Amén. Es correcto. Volviendo al versículo, pregunta, vamos a meditar en estas preguntas. De acuerdo a este versículo de Mateo 7, 21 a 23, ¿quiénes entrarán en el cielo? El que hace la voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí?
¿sí? Y todavía se impresionan, ¿verdad? Dice, no profetizamos en tu nombre, no echamos en tu nombre fuera demonios, ¿sí? Que lo hacían en nombre del Señor, ¿verdad? Entonces dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? No basta con decir, ¿verdad? Que con hacer este tipo de milagros, ¿verdad? Profetizar en el nombre del Señor, echar fuera demonios, ¿verdad? Hacer milagros en el nombre del Señor. Dice que el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? El que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos, ¿sí? ¿Quiénes entrarán en el cielo del Señor? En el cielo, perdón, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? ¿Y quiénes rechazará al Señor? Los que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién edificó la iglesia? Cristo. Hoy hay miles de grupos religiosos que usan el nombre cristiano, ¿sí? Actualmente hay muchos grupos religiosos que utilizan el nombre cristiano, ¿sí? Pero la Biblia describe solamente una iglesia. El fundador de esa iglesia fue Cristo Jesús, ¿sí? Fue Cristo Jesús. Por ende, ¿verdad? Ninguna iglesia que Jesús no haya fundado puede ser la iglesia bíblica. Ninguna iglesia que Cristo no haya fundado puede ser la iglesia bíblica. Si otro hombre la ha fundado, entonces no es la iglesia de Cristo. Oye, hermano, ¿Sí, hermano? correspondiente a la iglesia de Cristo, en la boca hay una creo que es dominación porque se hace pasar por iglesia de Cristo, pero alaban a Dios como instrumento. Eso ya por la verdad. Entonces, ¿es la iglesia de Cristo o no es la iglesia de Cristo? Le llaman iglesia de Cristo instrumental. Ahí va. Es correcto. Entonces, ahí podemos más adelante, ¿verdad? Meditar. Si usted todavía tiene dudas acerca de los instrumentos en adoración, ¿verdad? Pues lo podemos meditar más adelante. Pero de una vez le digo, ¿verdad? ¿Es correcto o es correcto o no es correcto utilizar la instrumentación en adoración? No es correcto, ¿verdad? Más adelante vamos a tener una clase acerca de eso, ¿sí? Pero ahorita vamos a meditar en este tema, ¿verdad? Existe una sola iglesia. Vemos que la iglesia que se menciona en la Biblia es la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo fue el fundador, Cristo fue el fundador de la iglesia, ¿sí? Y fue el que murió por nosotros, ¿verdad? Pagó ese precio de sangre, Él se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Y se quedó siendo rey, se despojó de su trono, de todo el estar en los cielos, dice, a la diestra del Padre, se hizo humano, ¿verdad? Se humilló, se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Se entregó por nosotros. Entonces, vemos que la iglesia es de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Algo que quiera aportar en esta clase? Nadie ha hecho el sacrificio que Jesús hizo. Es correcto. Es correcto. ¿Sí? Yo quería comentar ahorita que platicabas, ¿no? de cristianos que se dejan, que se llaman cristianos. Bueno, cristiano es porque es un seguidor de Cristo. Por ejemplo, ahí ahorita que ponías a Martín Lutero, pues los que seguían a Martín Lutero eran luteranos, que lo seguían a él, ¿verdad? Entonces todos los discípulos que siguen a un líder, pues se denominan conforme al líder. Entonces si nosotros seguimos a Cristo, por eso somos cristianos. Correcto. Ahí había un pasaje, no recuerdo ahorita el nombre, pero si alguien lo recuerda, ¿verdad? Que dice que algunos se peleaban y discutían, ¿verdad? Porque unos decían ser de Apolos, otros de Pablo, ¿verdad? Y otros decían, no, nosotros somos de Cristo. De Cristo. ¿Sí, hermana? Con respecto al comentario que hizo el hermano Juan, por eso es muy importante que estemos, que obedezcamos el mandamiento de escudriñir la palabra. Porque ¿qué sucede? Vamos a otro lugar, a otra ciudad que no conocemos bien, ¿verdad? Y vemos ahí que la iglesia de Cristo, pues aquí voy a entrar porque es la iglesia de Cristo. Pero resulta que es una falsa enseñanza, porque a mí también ya me pasó eso. Por eso lo comento. Entonces, por eso es muy importante que estemos siempre estudiando la palabra de Dios, para conocerlo más. Correcto, gracias, hermano. Sí, en los tiempos de Cristo, cuando él, antes de que él naciera Cristo, había los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran cristianos que creían en la resurrección
y se apoyaban en el Torah. Y los saduceos eran también cristianos en el Torah, pero no creían en la resurrección, los saduceos. ¿Sí? Por eso en la actualidad, en el Lejano Oriente, hay musulmanes, chiitas, ortodoxos, y es el motivo de la guerra que se está librando ahorita, que Irán es chiita, y ellos creen en Alá, no en Dios, en Alá, y su Cristo de ellos es Mahoma. Se está librando una guerra religiosa en el Lejano Oriente ahorita, por ese motivo. Siempre ha existido esa guerra, ¿verdad? Esa diferencia. Es correcto. Entonces, ¿cómo podemos identificar, verdad? No basta con simplemente decir que el título, ¿verdad? El nombre de afuera que diga Iglesia de Cristo, sino también nosotros identificar, ¿verdad? Si es la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos identificar eso? Cuando se predica la sana doctrina, ¿sí? Cuando se sigue al pie de la letra la sana doctrina, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Dice de acuerdo a su iglesia en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera de Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue comunicado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es correcto, ¿verdad? No. Es correcto. Tenían esa discusión, ¿verdad? En esa iglesia, ¿verdad? De quién era el líder, ¿verdad? No seguían a Pablo, a Apolo, Cefas, ¿verdad? Dice, no, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pues no, ¿verdad? Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Nos bautizamos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y por Cristo Cristo fue crucificado, por Cristo fueron pagados nuestros pecados. ¿Sí? Y ya no hay algo más que comentar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar en la próxima ocasión, ¿verdad? Con la segunda parte. Todavía vamos a ver la otra pregunta, ¿verdad? Hemos visto en esta ocasión quién fue el fundador. En la siguiente clase vamos a ver cuándo comenzó la iglesia. ¿Sí? Entonces, si no hay más que comentar o que agregar, quiero decir en mi criterio que, bueno, es el tema que tú haces dando ahorita es muy excelente en la cuestión de que todos tenemos en nuestros trabajos, en la vida diaria, alguien que te pregunta quién es Dios y por qué es Dios, y o sea, muchas preguntitas. Y este tema te relaciona con muchos versículos que tú mismo te puedes ayudar, es una base, claro, como para evangelizar más que nada cuando te encuentras a muchas personas de otro tipo de denominación. Saber qué enseñarles. Y hay que estar preparados. No te quedes callado, Hay que estar preparados. Como cristianos debemos de estar preparados, de tener defensa, presentar defensa, ¿verdad? Contra las denominaciones que hay actualmente hoy en día. ¿Sí, hermano? Hermano, estaba haciendo una pregunta a usted: ¿cómo podemos identificarnos como la Iglesia de Cristo? ¿Cómo se identifica la persona cuando es cristiana o cuando es sanista? ¿Están aferrados o testigos de Jehová? Nosotros podemos identificarnos como Cristo, ponemos la camiseta de Cristo. Sí, debemos de utilizar la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Y cuando escuchamos a alguien que trae ideas, ¿verdad?, de hombres, pues entonces no proviene de Dios. Sí, debemos de utilizar el consejo, ¿verdad?, la palabra de Dios solamente. Y no utilizar otra cosa, ¿verdad? Porque pues, no fue inspirado por... Sí, hermana. Dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Dios siempre ha hablado, ¿verdad? Por ejemplo, a Nadab y a Abiú les habló y les dijo cómo hacerlo, y ellos hicieron otra cosa y Dios los consumió. O sea, ellos tenían todo, o sea, el sacerdocio correcto, el lugar correcto, todo, solamente que se equivocaron en una cosa. Entonces, igual, hay muchos creyentes que creen en Cristo, pero no están en la iglesia correcta. Entonces, ahí es donde la lámpara, que es la Biblia, es donde nos orienta a estar trabajando para recibir una recompensa, porque trabajas y luego no recibes recompensa, pues no. Correcto. Muchas gracias por preguntar. Bueno, si no hay más, pues vamos a dejar por terminada esta clase, esperando que haya sido de beneficio y provecho para cada uno de nosotros, ¿verdad? Si usted quiere seguir aprendiendo, pues nos vemos pues más adelante, ¿verdad? A la misma hora, por el mismo
Sí. Dios los bendiga. Gracias. Usted bendiga, hermano Pablo. Dios los bendiga.